2:7 y 2:8. Acompáñenme en Génesis 2:7 y 2:8. Acuérdense, este tema se llama Dios no habita en templo hecho por hombre. Amén. En Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Noten, ¿de dónde formó al hombre? Del polvo de la tierra. Cuando nosotros construimos un edificio, usamos lo que la tierra produce. Dios vino a la tierra y empezó a usar lo que la tierra produce para hacer un hombre donde iba a habitar él. Dios necesitaba habitar en la tierra para tomar control, dominio, poder y autoridad, lo dice Génesis 1:26 y 27, en todo lo que había formado. En el verso 8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Quién formó al hombre? Dios. Dios. En Efesios 1:4 nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales aún antes de la fundación del mundo. Quiere decir que tú y yo todavía no estamos en esta tierra y ya estábamos bendecidos por Dios. Ya estábamos escogidos. Porque ya Dios tenía una idea, tenía un plan para ti en este 2020. Y desde que nacimos. Amén. Desde el principio, el plan de Dios, desde el principio, de acuerdo a esa escritura que hemos leído, estamos viendo que desde un principio el plan de Dios fue habitar en el templo que Él mismo creó. Fue habitar en un templo, en un lugar que Él mismo había creado. ¿Quién fue ese templo? ¿Quién fue ese lugar? No las cuatro paredes, el hombre. Tú, el hombre. En ese tiempo de Génesis fue Adán. En Adán estuvo el Espíritu de Dios. En Adán también estuvo la gloria de Dios. Estuvo dentro de este hombre llamado Adán cuando Dios lo puso en el Edén. Pero todos sabemos lo que sucedió. Una vez que este hombre pecó, ¿qué sucedió? El Espíritu de Dios que estaba en ese hombre, por el pecado, el Espíritu de Dios salió del hombre y regresó al cielo. Se fue. Pero Dios dejó un plan. Dios dejó un plan. Amén. Cuando ya el hombre pecó, Dios dejó un plan en Génesis 3:15. Dice: está bien, ya pequé, me voy a regresar. Yo quería habitar aquí con ustedes. El pecado me separa. El pecado, no puedo estar en comunión con el pecado. Tú estás en pecado, Adán, me regreso. Dejó al hombre que trabajara por él mismo, que ahora sudara por lo que tenía que comer. Ahora tenía que hacer muchas cosas por sí solo, porque Dios se regresaba a su habitación celestial. ¿Qué sucedió? Dejó un plan. En Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya Dios dice: me voy a ir, pero con el tiempo yo les voy a enviar un redentor para que ese redentor venga y cumpla con mi idea, con mi plan, con mi propósito en la tierra. Van a pasar algunos años. Mientras esos años suceden, yo voy a ir y venir del cielo a la tierra. Yo voy a ir y venir del cielo a la tierra. Yo necesito algo, voy a usar a Abraham. Y voy a hablar a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Les daba instrucciones y regresaba el Espíritu de Dios al cielo. Tenía que usar a Noé porque venía un diluvio. Le habló a Noé. ¿Y qué hizo Noé? Escuchó de Dios, hizo lo que Dios le hizo y Dios se fue. Y así fue usando diferentes hombres. Fue usando hasta ángeles para traer mensajes y para decirle a María, para decirle a Daniel cuando Daniel oró, para decirle a Jacob, para decirle a Abraham, también a Lot.
todas esas cosas, pero el Espíritu de Dios no estaba sobre la tierra como está hoy en día. Hoy tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros. Tenía que venir un Redentor, un hombre que nos llevara de regreso a una comunión perpetua con Dios. Y así cada hombre y mujer aquí en la tierra, conectados con el Espíritu Santo y estar en unión, en unidad con nuestro Padre Celestial. Ese era el objetivo de Dios. Pero el pecado cambió las cosas. Amén. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él nos da oportunidades. Escuchamos a la hermana Lupita su testimonio, que las leyes de su familia es que Dios nos da oportunidades. No tenemos que esperar a que suceda algo para buscar una oportunidad más. Cuando nosotros mantenemos esa comunión con Dios, las oportunidades, no esperamos oportunidades, sino que nuestra comunión nos está llevando una vida continua con Dios. Es una conexión continua, siempre va a estar fluyendo la bendición de Dios. Pero el pecado corta la conexión de Dios y tenemos que reconectarnos otra vez con el Señor. Porque el Espíritu Santo, acuérdate, está en el cielo y está en la tierra. Y está dentro de ti. Nadie para el fluir del Espíritu Santo más que la misma persona. El miedo para la fluidez del Espíritu Santo. La incredulidad para la fluidez. El pecado no se diga. Entonces todas esas cosas tienen que ser conocidas para que en nosotros no deje de fluir la presencia del Espíritu Santo. Amén. Dice en Juan 9:31, dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios es un Dios de oportunidades. Muchas de las veces viene incredulidad, viene miedo, viene duda, viene temor. En Romanos 4:23 dice: todo lo que se hace sin fe es pecado. A veces hago algo sin fe, la Escritura dice que es pecado, tengo que reconciliarme con Dios, o ya no dudar, ya no mentir, ya no hacer cosas para que mi fe fluya. Y cuando mi fe fluya, el Espíritu Santo va a fluir. Y cuando el Espíritu Santo va a fluir, la gloria de Dios va a fluir en mi vida y va a fluir en todo lo que Dios me mande hacer. Amén. Cuando el hombre pecó, Adán fue sacado del Edén. Todos sabemos eso, nos lo dice la Escritura en el capítulo 3 de Génesis. Ahora, cada vez que Dios quería hacer algo, hablaba con la persona que le escogía y regresaba al cielo. Así fue todo el tiempo del Antiguo Testamento. A Moisés le encargó hacer un lugar para venir a vivir con el pueblo, un tabernáculo, el cual fue hecho por el hombre. Y lo podemos, tú puedes ver Éxodo 25, ahí te explica bien cómo le dijo que hiciera el tabernáculo. ¿Qué podemos decir? Bueno, ese tabernáculo lo hizo el hombre y habita Dios ahí. Ahí habitaba el arca. Dios le dijo las instrucciones a Moisés que tenía que estar ahí. Dice: porque yo voy a venir a visitarlos. No se iba a quedar ahí. Yo voy a venir a visitarlos. Cada vez que yo quiera hablar con la congregación, yo voy a venir y voy a hablar con ustedes. Yo te voy a decir: reúne la congregación aquí al frente del tabernáculo, porque voy a hablar con ellos. Y ya Moisés reunía a la congregación y el Espíritu de Dios mismo venía como llama de fuego y salía voces de esa llama o de una nube y les hablaba: escuchen a Moisés, y les daba instrucciones. Y se regresaba. Hermano, siéntete agradecido con Dios porque hoy el Espíritu Santo está dentro de ti. Ya no tiene que hacer todo eso. Hoy está dentro de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. Cuando hablaba con el pueblo, él regresaba al cielo. Así el Espíritu de Dios hablaba siempre con los profetas y luego regresaba. El plan de Dios ha sido siempre que habitar en cada persona para tener una relación y dominar el lugar donde nos pone. Esto está muy bueno. Amén. Escríbelo. El plan de Dios es que habite en ti, para tener una relación contigo y domines todo el lugar donde Él te mande, o te envíe
o donde tú estés. Donde tú estés, tú tomas el dominio, tomas el control, tomas la autoridad de toda la atmósfera, de todo lo que esté alrededor tuyo, porque el Espíritu Santo y tú son una persona y van a dominar el área donde tú te encuentres. Así también, cuando estuvo en Adán, Adán dominaba el Edén mientras estuvo ahí. Una vez que pecó, fue expulsado y ya no pudo hacer nada. Y ya vemos que Jesús vino a la tierra y no fue un templo hecho por manos, sino por ¿quién? Por Dios. Por Dios. ¿Verdad? Porque por eso mismo, si leemos en el libro de Juan 2, vamos a empezar en el libro de Juan 2, 16. A mí me suena todo esto bien interesante, porque esto me ayuda a tener una relación con Jesús de mucha confianza, con Dios. Me permite a tener más confianza con Dios, me permite a no dudar, me permite a estar seguro, no de lo que, bueno, no me quiero adelantar, amén, porque vamos a encontrar una escritura y en la mañana un hermano me dijo, es que yo pensé que cuando esa escritura dice esto se está refiriendo a este tipo de persona que ejerce esa profesión. Le dije, no se refiere a eso, se refiere a un sistema, ¿ok? Tú y yo somos templo de Dios, no somos un templo hecho por el hombre. Cuando nosotros recibimos a Jesús, el Espíritu Santo habita en nosotros, ahora somos un templo de Dios. En el libro de Juan 2:16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quita de aquí esto y no hagáis de la casa, noten, ahí dice casa, no dice templo. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Dice casa, no dice templo, porque ahí estaba hablando del edificio. En el verso 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. En el verso 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ahí noten qué importante respuesta les da el Señor Jesús a los judíos. Les dice el Señor Jesús, destruir este templo. ¿A cuál templo se estaba refiriendo? No a donde estaban los cambistas, sino a Él mismo. A mi templo, este cuerpo que tú ves aquí, yo lo puedo destruir. Y en 3 días volverlo a construir. Pero ellos veían a la casa, ellos veían la imagen de ese templón que estaba ahí y decían, ¿cómo si costó años? Y se dice que en 3 días está loco? Pero no se estaba refiriendo a eso. ¿A quién se estaba refiriendo? A Él mismo. A Él mismo. Que decía, si ustedes me quieren destruir a mí, o yo voy a entregar este cuerpo, pero en 3 días lo tomo para atrás. Porque es templo del Espíritu Santo. Así de que a ti mismo nadie te puede dañar. Por eso tenemos que estar bien persuadidos que el que te dio la promesa es justo, es fiel para cumplirla. Amén. ¿Están aquí? Gloria a Dios. Jesús les respondió, les dijo, destruir ese templo y en 3 días lo levantaré. Jesús hablaba de su cuerpo, que lo entregaría, pero lo volvería a tomar. ¿En cuántos días lo tomó? En 3. Jesús se fue al cielo, pero no se llevó al Espíritu Santo. Se fue. No hubo manifestaciones por 40 días, 50, 40 y 10, 50, hasta que vino el Pentecostés. Pero una vez que vino el Pentecostés, en el libro de 1:8 dice, y recibieron poder cuando vino sobre de ellos el Espíritu Santo. Y fueron todos llenos, fueron todos bautizados del Espíritu Santo. Quiere decir que una vez que nosotros recibimos a Jesús ya en ese tiempo, inmediatamente nos transformamos en un templo de Dios, porque ya entró el poder del Espíritu Santo en mí y el Espíritu Santo en ti. Ahora, cuando ya vino el poder del Espíritu Santo en mí y vino el poder del Espíritu Santo en ti, ahora somos testigos, no solamente en un lugar, sino en Samaria y en todo el mundo, de que nosotros tenemos esa conexión divina con Dios a través del Espíritu Santo que nos fue dado por Jesús. En aquel tiempo tuvieron que esperar la promesa.
En el libro de Lucas 24:48 le digo, mira, no se vayan para Jerusalén, esperen la promesa que va a venir. Y estuvo 40 días todavía hablándoles de todo esto, del reino de Dios, y a los 10 días llegó la manifestación, y fueron 50 el día de Pentecostés, se cumplieron los 50, y llegó la manifestación del Espíritu Santo, y todos fueron llenos. Y de ahí empezó un cambio en ellos completamente, así como ha sucedido en nuestras vidas. ¿Ven? Estamos viendo que un templo no es hecho por mano de hombre. Vamos a ver el libro de Hebreos 9:1, cuando nos habla sobre el tabernáculo y sobre cómo Dios mandó hacer esto en aquel tiempo como un primer pacto, pero no era lo que estaba pactando con nosotros. Hebreos 9:1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. En el santuario terrenal, las personas tenían que venir a hacer un culto. Amén. Hoy nosotros venimos a traer unidad en el Espíritu Santo, a escuchar de Dios, porque nuestro espíritu que vive en nosotros necesita ser alimentado por una palabra sólida, una palabra de revelación y de entendimiento. En Hebreos 2:9 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. En el verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué estaba dentro de esa arca del pacto? Estaba la manifestación del poder de Dios, pero no estaba Dios, sino estaba lo que manifestaba Dios, la vara, el maná y las tablas. Pero cuando Dios quería hablar, venía y hablaba con ellos. En el verso 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Noten, ahí necesitaban, nosotros solamente ellos entraban solamente a la puerta, ni siquiera tenían acceso a la entrada. Entraban a la puerta y ahí recibían el sacrificio y alguien se encargaba de llevarlo hasta el sacerdote y hasta el sumo sacerdote. Pero no así en este tiempo. En el verso 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En el verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Las obras que ellos hacían no podían hacer perfecto para lo que Dios quería. En cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solamente en comidas, en bebidas, en diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, Verso 11, pero estando ya presente, ese es el verso clave, estando ya presente Cristo, ya todo lo que se hizo, todos los sacrificios, todo lo que tenían que hacer, todos los cultos, todo buscar un animalito, buscar eso, dice por la ignorancia de la conciencia que tenía, pero estando presente Cristo, ya no tienes que hacer nada de eso. Pero estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Quién vino? Cristo. ¿Quién vino? Jesús. ¿Quién hizo a Jesús? Dios mismo, fue el segundo Adán. Fue el sumo sacerdote, sumo sacerdote de los bienes venideros, más amplio, y Él es el perfecto tabernáculo. Jesús
es nuestro perfecto tabernáculo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos a Jesús como Señor y Salvador, tomamos la misma posición que Él estuvo en la tierra. No tenemos que creer y lo tenemos que vivir el tiempo que estemos aquí en la tierra. Amén. Jesús es un templo no hecho por manos de hombres. No hecho por manos de hombres. Amén. Tenemos que saber que en Juan 17:5 es una escritura que tenemos que meditar mucho nosotros. Tenemos que meditarla, sobre todo en tiempo de crisis, en tiempo de problemas, en tiempo de enfermedad, en tiempo de angustia, en tiempo de miedo, en tiempo de malas noticias, en tiempo de mortificaciones, en tiempo de miedo, en tiempo de huracanes, en cualquier tiempo. Siempre es una de las escrituras que tenemos que meditar nosotros. En tiempo de que van a cerrar tu compañía, en tiempo de que vas a perder tu trabajo, en tiempo de que ¿qué vas a hacer? Te quieren quitar tu casa, te quieren quitar tu carro. Mira lo que dice Juan 17. Ahora pues, Padre. ¿Cuántos de ustedes Dios es su Padre? Amén. Ahora pues, Padre, glorifícame. Fíjate, glorifícame al lado tuyo, con la gloria que tuve antes, con la gloria con la gloria que yo tuve contigo antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que tú todavía no estabas en este mundo y ya eras bendecido. Veniste a este mundo y te encuentras con situaciones y con problemas, pero no se te olvide que estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Tú estás en este mundo para que la gloria que tú estuviste al lado del Padre hoy se ha manifestado aquí en este mundo. Amén. ¿Entendieron esa parte? Mira lo que dice Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame. Así dile siempre al Padre. Siempre que encuentres una Padre, tú eres mi Padre celestial. Ahora pues, glorifícame. Glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. Acuérdate que Jesús nos dice, cuando oren y digan que se haga en la tierra como es, ¿dónde? En el cielo. Tiene que hacerse aquí en la tierra como es en el cielo. Quiere decir que tú y yo somos transportadores del cielo a la tierra. Y a nosotros por años nos han predicado de la salvación y que te vas al cielo. Jesús y Dios nunca mandaron que predicáramos salvación y ir al cielo. Tenemos que traer el cielo a la tierra. Tenemos que traer el reino de los cielos a la tierra. Para después entrenarnos, nos vamos a ir por un tiempo, 7 años. Nos vamos a ir en el rapto por un tiempo y vamos a regresar a vivir aquí. Amén. Así de que tenemos que prepararnos para vivir de regreso aquí. Muchos dicen, están esperando la venida de Jesús. Y publican, la venida de Jesús se acerca, Jesús no va a venir. No va a venir sin el rapto primero. Que te enseñen bien. Jesús, la segunda venida de Jesús va a haber después del rapto, va a venir y vamos a descender con Él. Pero no tienen que esquivar el rapto. Qué bonito fuera que yo vivo mi vida cristiana como yo quiera, al cabo va a venir Jesús y va a venir aquí y todo se va a acabar, ¿no? ¿Y el rapto? ¿Y el rapto qué va a pasar? Yo tengo que vivir mi vida agradando a Dios para yo oír la trompeta y irme en la trompeta, irme en el rapto y esperar que mi Dios limpie toda la tierra donde yo me voy a venir a vivir con Él. Amén. Gloria a Dios. Ahora pues, no, mira lo que dice, antes de la fundación del mundo, ya Jesús existía, vino a la tierra y el Padre fue glorificado en todo lo que Jesús hizo. Así, hermano, hermana, tú y yo, en todo lo que hacemos una vez que nacemos de nuevo, nuestro Padre tiene que ser glorificado en todo lo que hacemos. A todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y el verso 16 dice, de su deidad tomamos todos gracia sobre gracia. De su deidad tomamos todos gracia sobre gracia. Gálatas 2:20 dice, yo ya no vivo, el que vive en mí es Cristo Jesús. Y lo que yo vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Él es quien vive en mí. En el libro de Hechos 2:38,
Esa es otra de la escritura. La escritura la tenemos que meditar siempre. ¿Cuánto nos sabemos Colosenses 4:13? Todo lo puedo. ¿Es esa, verdad? ¿Colosenses 4:13? Sí. O Filipenses 4:13. Amén. Entonces yo estoy más dormido que ustedes. Filipenses 4:13. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo repetimos. Y la creímos. Pero, ¿qué sucede? Creerla y practicarla es lo más difícil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no creo para la venta. Entonces, ¿qué onda? Tenemos que creerla, porque cuando yo la creo, yo la digo. Estábamos platicando esa semana, en el servicio de la mañana. Esta semana varios hermanos salieron con un fuerte flu de gripa, por eso no ves a algunos aquí. Los hermanos delgados andan de vacaciones. El hermano niño se fue a México. El resto están en casa recuperándose de fuertes gripas que tuvieron esta semana. El miércoles yo fui afectado también por ese flu de gripa. El miércoles llegué así bien malo, pero aquí estuve. Y una de las cosas que yo les decía, ni a mi esposa le digo lo que yo tengo. Ella me oía toser. ¿Qué tienes? Nada. Lo que tengo a toser son tus ideas, yo no tengo nada. Y me iba a toser. Yo hacía mis cosas, me ponía mis gotas de limón. Estás poniendo mucho limón. Es que es bueno el limón para la salud. El jueves fue el día más pésimo. Cabeza, dolor de cabeza, todo fuerte, resfriado, un resfriado tremendo. Así me vine con el pastor Omar para lo de la comida. Tony estaba conmigo. Tony, ¿te dije que yo me sentía mal en algún momento? No. Aleluya. Cuando tú platicas los síntomas, engrandeces al síntoma y se te hace más fuerte tu vida. Es que me duele acá, me duele allá, me duele allá. Lo estás engrandeciendo y está haciendo más grande tu cuerpo. Cuando lo ignoras, se va. Y más pero ignóralo con palabra. No lo ignores por ignorarlo. Está escrito. Síntoma es real, pero la palabra de Dios es más real. Satanás, quita tu mano de mi cuerpo. No tienes derecho a poner nada en mi cuerpo. En el nombre de Jesús. El viernes llegamos con Tony a las 8:30, llegamos acá. Hasta las 9 de la noche. Fresco como una lechuga todo el día. No síntomas de nada. Aleluya. No diciéndole, ay, me duele aquí. Mi esposa no me llama porque sabe que si me llama, ¿cómo estás? Pues yo estoy bien, no tengo nada. Ni a ella le digo cómo me siento. Ella me ve, pero no me dice nada. Ni siquiera se ofrece hacerme un remedio. Miren que Pues no tiene nada. ni siquiera se ofrece hacerme un remedio. O sea, acá tú te pones limón. Porque es que es el tipo de fe que necesitamos ir desarrollando en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros conocemos nuestra posición en Dios, cuando nosotros sabemos quiénes somos en Dios, cuando tú sabes la autoridad, el poder, el dominio que tú tienes en Dios, no te preocupas qué sucede al lado, qué sucede al otro lado. Tú solamente glorificas a Dios y Él se glorifica en ti. Tú solamente mantienes una vertical, tú con Dios y Dios contigo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y aquí ¿qué sucede? En uno de esos días, el jueves, antes de yo salir de casa, yo me sentía, yo le decía, no, Señor, ninguna plaga que llegó a Egipto tocó a ningún judío, a ningún israelita, no tocó a ninguno de tus hijos. Así de que esta plaga de flu, de gripa que ande por ahí, no me va a tocar a mí. Porque yo soy tu hijo y tú no enviaste, tú supiste distinguir cuando enviaste las 10 plagas a Egipto,
no tocaron a los demás, tocaron a los egipcios, no tocaron a los judíos. Así de que nada me va a tocar a mí. Y me vine de casa creyendo, meditando la palabra así, hablando la palabra así. Dolores de cabeza existen, síntomas existen, pero la palabra de Dios fracasa. No, ¿verdad que no fracasa? Es real. Es real. Y para prueba, mira lo que dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, cuando mi esposa a veces, bueno, no dice nada, pero cuando mis hijos me hablan y me oyen gripado, ni me dicen nada tampoco. ¿Ya te pusiste limón? ¿Cómo saben que ya te pusiste limón? Saben que con el limón. Ok. Mira lo que dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cuando dice ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, tú tienes la libertad, la autoridad, el derecho de poner tu nombre ahí. Ahí, así te ungió a ti también. Y como Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes y sanando, ¿a quienes sanó? A todos los que estaban como, ¿por quién estaban oprimidos? Si yo soy oprimido por el diablo, ¿te voy a libertar a ti que estás oprimido por el diablo? No. Yo tengo que ser libre de toda opresión. Pero si yo te enseño en medio de pruebas y luchas, entonces yo también estoy oprimido. ¿Cómo te voy a libertar a ti? Entonces tú y yo fuimos escogidos para dar libertad a los oprimidos por el diablo. En Marcos 4:16 y 17, Lucas 4:16 y 17 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para ir y dar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a los cautivos predicarles el año agradable del Señor. En el libro de Isaías 10:27 nos dice la unción. Cuando te sientas mal, ve todas estas escrituras. Si te dijeron que estás positivo, dice: Padre, en el nombre de Jesús. Isaías 10:27 dice, claramente dice, que la unción pudre todo yugo y rompe toda atadura. Si ese aparatito dijo que yo estaba positivo, pues yo rompo todo yugo, rompo toda atadura, porque la unción tuya está en mí. Eso dice Isaías, eso yo lo creo y eso yo lo vivo. Y yo estoy aquí para manifestar tu reino, no para engrandecer al príncipe de las tinieblas. Amén. Seguimos. Amén. Todos los que lo recibimos a Jesús, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos su deidad, tenemos su naturaleza por el Espíritu Santo que vive en nosotros. En 1 Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y qué más? Léanlo, ahí está. ¿No sabéis que sois templos de Dios y quien mora no solamente en mí? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién? No solamente en Jesús, en todos vosotros, en ustedes. Tenemos que saber que somos un templo de Dios. En el verso 17 del mismo capítulo nos dice: si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué va a suceder? Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual es de vosotros, que es santo. Todo lo que venga a destruirte, todo lo que venga a destruirte, sea enfermedad, vas al médico y te dijeron que tienes diabetes, la moda, tienes este virus. Antes era años atrás era, ¿cómo se llama? Ya nadie se acuerda del SIDA, ¿verdad? Pero ¿qué tal moda tenía el SIDA? Luego el cáncer, recién salido. Y viene de diferentes formas esos que vienen contra tu cuerpo, contra tu templo. Pero mira lo que dice la palabra. Si algún cáncer, si algún virus, si algún diabetes viene a destruir tu cuerpo, yo lo destruiré. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Padre, tu palabra dice: fui al médico y me dijo que tengo alta presión, que tengo diabetes.
y tu palabra dice, y yo soy tu hijo, y yo creo en tu palabra, y yo creo lo que está escrito. Y dice que si alguien viene a destruirme, tú lo destruyes a él. Así es de que yo creo que ese mal reporte queda destruido hoy en el nombre de Jesús, por el poder de mis palabras, porque dice el libro de Juan, cerca de mí está tu palabra, en mi boca y en mi corazón. Es que me sé tantos que me... Ese es Marcos 10:8, perdón, Romanos 10:8. En Juan 15:7 dice, si tu palabra habita en mí y yo habito en ti, todo lo que tú pidas en mi nombre, voy a hacer. Entonces, cuando la palabra de Dios está en mí y Dios habita en mí, por mi boca va a salir palabra de Dios y lo que yo crea va a suceder por la palabra que sale de mí. Pero si yo voy y le digo, me diagnosticaron diabetes, se lo digo a mi hijo, a mis hijos, al vecino, al perro y al gato. Ese ya se extendió. Y le doy más credulidad al diagnóstico de un profesional que al diagnóstico del que me crió. El que me crió dice, por las heridas fuiste sanado. El que me crió dijo, si alguien toca este templo, yo lo voy a destruir a él. Eso es lo que dice el que me hizo. ¿A quién le voy a creer? ¿Al que estudió para averiguar mi cuerpo o al que me formó del polvo de la tierra? Al que me formó del polvo de la tierra. Amén. ¿No se han ido? Estamos en 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son ilícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Verso 13. 1 Corintios 6, verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por lo tanto, pero tanto el uno como los otros que hace, los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Tenemos que tener, ¿verdad? No ser muy... A veces vemos la palabra fornicación y pensamos que nuevamente se está basando a una relación con otra persona sin estar casado, o ser infiel, o eso. No, la fornicación puede ser fornicación espiritual. Cuando yo pongo en primer lugar otra cosa antes que Dios, aparte de idolatría, es parte de una fornicación espiritual, porque estoy quitándole mi amor. La fornicación, ¿verdad? Yo quito el amor de mi esposa para usarlo con otra. ¿Cómo me va a ir con mi esposa? Como en feria. Quito el amor de Dios para usarlo con alguien más. Le tengo más amor a mi trabajo que a Dios. Yo quiero servirle a Dios, pero mi trabajo no me deja. Yo quiero servirle a Dios, pero mis hijos. Yo quiero servirle a Dios, pero mi esposo. Yo quiero servirle a Dios, pero no tengo tiempo. Yo quiero servirle a Dios, pero está muy lejos. Yo quiero servirle a Dios, pero nomás que salga de mis problemas. Pero mira lo que dice. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En otras palabras, cuando tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que tú quieras te va a venir por añadidura, todo. Amén. Cuando tú te haces cargo de los negocios de Dios, Él se hace cargo de tus negocios. Dice Tony, a mí llámenme los días que vamos a dar comida, deja de trabajar, deja lo que tiene y nos pasamos todo el día, 3-4 días a la semana aquí. Dice, no gano nada de mi trabajo, dice, aunque no trabaje, pero mire, el dinero se me sale de aquí. Aleluya. Siempre trae dinero. Amén. Siempre traigo. Gloria a Dios. Le digo, ¿por qué crees que yo hago lo mismo? ¿De dónde llega? Yo no sé de dónde llega ni pregunto, yo nomás doy gracias a Dios. Gloria a Dios. Porque llega. Porque llega para gasolina, para todo hay. Y no solamente hay, sino que hay en abundancia.
Amén. En el verso 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros. Aleluya. Verso 15. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de ¿quién? ¿De quién? De nuevo, una ramera, ¿verdad? De nuevo, cuando vemos la palabra ramera, pensamos del oficio más antiguo. No, yo nunca me meto con el oficio más antiguo. No se está refiriendo a eso. Rahab. ¿Quién era Rahab? ¿Cómo la describe la Biblia? ¿Cómo la describe? ¿Rahab la qué? La ramera. Ese era su oficio en Jericó. Mas sin embargo, a esa mujer Dios la levantó y fue la bisarabuela o tatarabuela del rey David. Y de ahí viene Jesucristo. Ahora, no se está refiriendo a eso. Cuando dice ramera, en el libro de Apocalipsis, me preguntaron cuál era. Apocalipsis 18 creo que es. En el libro de Apocalipsis Dios nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de todo su... Te lo voy a poner más fácil. Para que no seas partícipes de todas su sistema. La Gran Babilonia. Se refiere a un sistema babilónico. El sistema babilónico es el sistema que el mundo tiene. El sistema babilónico es el sistema que el mundo tiene. Cuando tú y yo no le creemos a Dios, vas al sistema babilónico. ¿Y qué vas a ayuda de una ramera, de un sistema babilónico? A eso se está refiriendo. Lo menos que tenemos que incrementar la fe para nosotros no depender de ese sistema babilónico. Porque el sistema babilónico, una vez que pides ayuda, vas a estar esclavo el resto de tus vidas. Si no, ve al médico a ver si te deja soltar. Vas por un dolor de cabeza y te encuentran, sales con un cáncer. Y luego te dan medicina y te da efectos secundarios y te dañaron otros órganos. Y ya estás esclavo el resto de tus vidas, ¿eh? ¿Por qué? Porque fuiste al sistema babilónico. Pero si vas al sistema de Dios, por eso Dios te dice, yo no quiero que seas parte del sistema babilónico. Sé parte de mi sistema. Pon toda tu confianza en mí, en el autor y consumador de la fe. La mañana les decía que en esa semana me llamaron, no sé si del Seguro Social, no sé de dónde me llamaron, que me iban a renovar mi ayuda médica. Y yo nunca he aplicado para eso. Es que el año pasado le mandamos una, pero queremos saber cuál tiene. Yo no tengo ninguna. Pues le vamos a mandar una, manda las que quiera, como quiera no la uso. Ni sé que es una, que dice, es una que trae la aguilita a un lado, pues yo no sé dónde traiga, o los que traiga, pero yo no uso. ¿Por qué? Porque te ofrecen que te cautives a ellos. Es el sistema babilónico. No hay nada malo si lo tenemos, pero tiene que llegar el día de desconectarnos, porque la fe nos tiene que conectar directamente al poder de Dios. Por eso venimos a reunirnos día a día para que nuestra fe incremente. ¿Cómo incrementa la fe? Por el oír. Por el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios no condena a nadie. La palabra de Dios te va edificando para que llegue el día que no dependas del sistema babilónico. No vayas y digas, es que el pastor me dijo que ya no crea. No. Sigue creyendo hasta que tu fe se eleve. Una vez que tu fe se eleve, entonces ya no creas en nada de eso. La fe se va construyendo por el oír de la palabra de Dios, por meditar la palabra de Dios, por creer la palabra de Dios. Cuando vas al médico y te dan un mal reporte, acuérdate inmediatamente, no, es más grande el que vive en mí que el que vive en el mundo. No, es más grande el que vive en mí que el que vive en el mundo. Yo no recibo ese mal reporte, porque yo soy hijo de Dios y de acuerdo a 1 de Juan 3:8, dice que yo estoy aquí para deshacer las obras del diablo. Esta enfermedad es una obra del diablo y yo tengo el poder de desatarla, de desbaratarla y echarla fuera en el nombre de Jesús. Amén. Pero tienes que tomar tu autoridad, tienes que tomar tu poder, tienes que tomar tu posición. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Seguimos, ya estamos terminando. ¿Dónde me quedé? El verso 15, ¿verdad? Sí. Ok. Recuerda el verso 15 dice, ¿no sabes que nuestros cuerpos que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? Mira, todos tus miembros son miembros de Cristo. La ciencia te va a decir, hermano, no te dice hermanito, ¿verdad? Fíjese que sus riñones ya no le sirven. No, tus riñones son miembros de Cristo, sí te sirven. Aleluya. Fíjate que tus pulmones no respiran bien. No, mis pulmones respiran bien porque son miembros de Cristo. Tu corazón no pompea, mi corazón está perfecto porque es miembro de Cristo. Yo no los voy a quitar que sean miembros de Cristo y que tú tengas, dártelos a ti, que tú, que ponme riñones nuevos. Ok, dame diálisis entonces. No, porque son miembros de Cristo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Elevar nuestro poder. Nosotros tenemos que erradicar, número uno, el miedo. Todo el miedo que el noticiero, todo el miedo que las noticias crean alrededor de nosotros, lo tenemos que erradicar. Eso es lo más clave. Amén. Los otros días vino a visitarme, no sé cuántos conocen a Lilian, oramos por ella, estuvo 2 meses, vino a visitarme, todavía tiene problemas para respirar, estuvo muy grave. Y dice que a ella, para que vean cómo está el sistema babilónico, ¿okay? Que ella, una medicina que tú puedes comprar en Walgreens, que inmediatamente de esto la comprabas y te ayudaba a desbaratar los coágulos que eso hacía en los pulmones para que, y que Univisión, no sé cuál noticiero hizo, no compren esa medicina. Y tú estás al pendiente. Ahora, te dan un reporte de cuántos se han muerto de esta cosa, pero no te dicen cuántos mueren de parto. Y las clínicas de parto siguen abiertas. ¿Cuántos se mueren de alcoholismo y las licorerías están abiertas? ¿Cuántos se mueren por sobredosis y siguen dejando pasar droga? Yes. Eso no te lo dicen. Ese es el sistema babilónico. Ay, Padre. Por eso no tenemos que depender de ellos. No tenemos que depender de ellos. En el verso 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une al sistema babilónico, te haces en un cuerpo con él? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Será cierto eso? Hermana, ¿dónde va? Es que voy al doctor, tengo mi cita a las 10. Y luego tengo otra a las 12. Y mañana tengo como 3 citas. ¿Cómo dice? Se hacen... ¿no sabéis que el que se ata al sistema, un cuerpo es a ella, y los dos son una sola carne? Ya vas a depender el resto de tus vidas de ella. Esta hermana me decía que ella todavía estaba viva cuando estaba con los tubos, pero que ella clamaba a Dios. Ella me dijo cómo le voy a decir un día que te haga este testimonio completo, dice, cuando estaba en eso, dice, el diablo me tenía así agarrada, era un dragón. Y dice, mira, tu Dios no ha hecho nada por ti. Y dijo, ella, suéltame, para que veas si mi Dios no hace algo. La soltó y la agarró Dios y la trajo. Entonces dice que estaba en la cama, entubada, y ya el enfermero estaba con la bolsa negra, lista para el horno. Wow, para echar. Ella estaba viva. ¿A cuántos vivos han echado? ¿Qué hacen creer que es el sistema babilónico? Y que en eso ella estaba clamando a Dios. Y que al instante llegó una enfermera y dice, oye, ¿qué estás haciendo? Esta mujer ya la vamos a desconectar y se va para su pieza, ya está bien. La desconectaron y le dieron habitación. El enfermero agarró su bolsa y se fue. Aleluya. Gloria a Dios. Y ese es el sistema que nosotros confiamos mucho, ¿no? El verso 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18 dice, huir de la fornicación, huir de todo sistema babilónico o cualquier otro pecado que el hombre cometa, que está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. O sea que nadie nos obliga.
Nadie me obliga a mí a depender del sistema babilónico. Yo solo decido o no decido. Y si lo decido, yo por mi propia cuenta me uno a él. Verso 19, o ignoráis que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios y no es de ti mismo. ¿Cuántas han habido personas? Yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Es mi cuerpo, no tomes, es mi cuerpo. No hagas eso, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. No te marques, es mi cuerpo. Levíticos y Deuteronomio hablan, no te hagas marca, ni ponga ni por tu hijo, ni por nadie, no marques tu cuerpo. No hagas nada. Es mi cuerpo, no es tu cuerpo. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. Verso 20. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. ¿A qué precio fuimos comprados? A precio de sangre. El gobierno te ofrece todas esas ayudas para comprarte, para tenerte vendido, para que estés vendido a Él. Pero Jesús te compró ¿a qué precio? A precio de sangre. Y en el libro si tú lees el libro de los Hebreos, dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no tiene ningún poder. Solamente el poder de ¿cuál sangre? De la sangre de Jesús. El poder de la sangre de Jesús no solamente te limpió. En Mateo 26, 28 dice que por la sangre de un nuevo pacto te limpió todos tus pecados. Por la sangre. Entonces, si yo fui limpio de mis pecados por la sangre de Jesús, voy a hacer todo lo posible por meditar la palabra de Dios, porque si yo medito en la palabra de Dios, mi conciencia va a estar ocupada en la palabra de Dios y voy a estar siempre meditando en la palabra y me va a llevar una revelación y a otra y no me va a dar tiempo. Por eso Jesús dice, en verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne ¿cómo es? Débil. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tengo que glorificar a Dios, tengo que regresar al lavadero que tenía. Glorificar pues a Dios. Amén. Porque este cuerpo es templo de Dios. Tu cuerpo es un templo de Dios. Amén. Tomemos nuestro proceso, tomemos nuestro tiempo, tomemos nuestra fe, incrementemos nuestra fe. No nos sientamos mal ni nos sientamos menos, sino que lo más importante es dar un paso en fe. No importa si empiezas hoy a dar un paso en fe, a lo mejor vas a dar un paso en fe tan seguro que tu fe se va a elevar. Se va a elevar. Si Dios te ha mostrado grandes cosas y por la poquita fe, el miércoles decía la fe que domina todas las circunstancias, y podemos decir yo tengo fe para muchas cosas, pero decía que para que la fe trabaje tenemos que poner en obra lo que Jesús nos enseñó en Mateo 22 de 37 al 40, donde dice ama a Dios por sobre todas las cosas. Yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero ama a tu hermano también como a ti mismo. Haciendo estas dos cosas, tu fe va a fluir. Sí, Señor, pero tú no sabes lo que me hizo Flavio. ¿Cómo lo voy a perdonar? Pero a mí me dice que tengo que amarlo para que mi fe fluya. Yo ya lo perdoné, pero no olvido lo que me hizo. A mí el que me la hace me la paga, pero yo digo que amo a Dios. Y mi fe no puede trabajar porque no he perdonado a Flavio. Porque no lo amo. Y si llegó primero que iba al servicio, veo dónde está sentado, me siento al otro lado de él porque no quiero estar cerca de él. Pero yo digo que amo a Dios. Mi fe no va a fluir así. Mi fe no va a hacer nada. Voy a orar, voy a gritar, voy a clamar y mi fe no va a fluir, no va a manifestar porque yo digo amo a Dios, pero no puedo amar a Él que ve. Y por eso tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Amén? ¿Aprendimos? Sí, amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para despedir. Sí.
Gracias a los hermanos que estuvieron conectados. Les damos gracias. Y estamos aquí el miércoles a las 6:30, domingos, los horarios. Enviamos sanidad a las hermanas que estaban ingripadas. Amén. Los hermanos Delgado que ya vienen de camino. No sé si llegaron hoy en la tarde. Hoy en la noche. Hoy en la noche. Y ya llegaron con ella, los extrañamos. Tuvieron 2 semanas fuera casi. No sé nuestra hermana niño cuánto tiempo vaya a estar. Lo bendecimos allá donde esté. Amén. Y todos los hermanos, su hermana Maribella también está engripada. Varias hermanas, tu hermana Maru, esa hermana la extrañamos porque nunca falla, pero hoy falló. Le agarró fuerte la gripa, pero ya está bien, ya está bien. Sí, amén. Ya hablamos con ella, hablamos todos los días, hablamos con todo, ya está bien. Estaba, no quédese ahí tranquilita, espérese. La extrañamos, pero también quédese a descansar. Así Amén. es, amén. Así de que sigamos orando unos por los otros, sigamos amándonos unos por los otros y dejen que la fe fluya en sus vidas. Amén. Dejen que la fe fluya en sus vidas. Amén. Vamos a despedirnos.